Es la noche en el continente americano, mientras en Europa inicia la madrugada y amanece en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a un segmento de Visiones del Desarrollo Sevilla 2025 con una buena noticia, y es que América Latina sigue caminando de manera decidida y sostenible para lograr aumentar su capacidad de energías renovables. Las cifras han sido muy positivas en los últimos años. Entre el 2023 y el 2024 se logró un aumento de cerca del 8%, llegando a 341 gigavatios en 2023. Y la nueva capacidad instalada en el 2024, el 79% de ella fue renovable. Se espera que para el año 2050 ya el 85% de la electricidad provenga de fuentes limpias. Brasil y México siguen liderando de manera contundente. Forbes Centroamérica también está destacando los esfuerzos que hace la región. En este caso, dice que las inversiones para las renovables podría llegar a los 20.000 millones de dólares este año, y va a ser muy interesante para los inversionistas escuchar un ejemplo claro de financiación para estas energías renovables. Se acaba de firmar entre el Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, y el Cox Group de España, que tiene inversiones muy importantes en nuestra región y en el resto del mundo. Antonio Silveira es el vicepresidente corporativo para el sector privado de CAF, del Banco de Desarrollo de América Latina, está con nosotros. Y también está Enrique Riquelme, el presidente ejecutivo de Cox Group, que acaban de firmar esta alianza contrato. ¿Por qué para CAF, empiezo con Antonio, es importante el apoyo a un proyecto como este que presenta el grupo muy importante Cox Group de Energías Renovables y Aguas? Buenas tardes y mil gracias por la pregunta. A nosotros nos complace mucho tener a Cox como aliado, porque es una empresa con reconocimiento mundial, con operaciones por todos los lados. Tiene operaciones en África, tiene operaciones en Europa, Estados Unidos, Latinoamérica. Tiene a Latinoamérica como uno de los mercados más importantes y tiene una actuación muy fuerte en las áreas de renovables y agua. Para un banco que se pone a sus países miembros como el Banco Verde de la región, yo creo que es un tremendo aliado, y a nosotros la firma de este contrato fue en verdad un golazo. Un golazo. Así también lo ven desde Cox Group, Enrique Riquelme. ¿Cuál es esa visión que tienen ustedes frente a todas estas energías renovables en América Latina, y cómo este apoyo de CAF los lleva a consolidar esa visión? ¿Cómo describes ese golazo? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Con el símil de fútbol y hablando de golazo, yo lo veo sobre todo el inicio de un partido, ¿no? De una relación, de un partido donde realmente CAF es el principal banco en este momento en la región. Creo que ha sido un acierto los cambios hacia dónde va. Y para nosotros como Grupo Cox, que nacimos aunque sea Grupo Español, nacimos en América Latina. Yo he vivido muchos años en América Latina y estoy ahí, lo conozco bien y con mucho cariño y respeto. Creo que toda la inversión que se está haciendo, CAF es el punto de partida, el eje, y por fin poder como Grupo Cox ser parte de aliado de CAF, para nosotros es un hito importantísimo, y ahora es el inicio del partido y poder hacer muchas más inversiones en conjunto. Todo el mundo quiere, obviamente, también como parte de los propósitos de lograr un desarrollo sostenible en la región de América Latina, que esto pudiera ser más rápido. Pero de todas maneras, América Latina va avanzando, unos países más que otros. ¿Qué hace falta para poder acelerar más el proceso en América Latina, sobre todo pensando desde el financiamiento creativo, Antonio, desde CAF? ¿Cómo ven ustedes esos financiamientos creativos para que se acelere el proceso de las renovables en América Latina? Bien, parte del tema que es de nuestra cancha es atender las demandas de los países en el sentido de proveer instrumentos innovadores que puedan apoyar la mejora de las condiciones crediticias de los países. Ya logramos importante en 2022 la aprobación de un incremento de capital muy expresivo, 7.000 millones de dólares.
que nos genere una fortaleza financiera para incrementar nuestros cupos y como plantea nuestro presidente ejecutivo, Sergio Díaz Granado, y llegar al 2030 con una cartera de 60.000 millones. Empezamos este mandato ahí en el rango de los 42. Entonces, un incremento bastante importante, pero especialmente soluciones innovadoras que combinen asociaciones público-privadas, instrumentos de mejora de crédito, operaciones de crédito flexibles en el sentido de atender los ciclos económicos. Esto es parte del paquete que la banca multilateral tiene que aportar, y CAF en especial, como la banca multilateral que en los últimos años financió gran parte de la infraestructura en términos de multilaterales, fue el que más financió infraestructuras en la región. Es nuestro reto, es nuestra misión, es nuestra meta. Y la meta de América Latina está planteada que en el 2050 ya tengamos el 85% de las energías renovables. ¿Estamos cumpliendo? ¿Podríamos incluso adelantarnos al 2050? Porque todavía queda bastante de aquí al 2050. ¿Sí lo ves viable que pueda ser más rápido, Enrique? Sí, sin duda. Nosotros como grupo nos definimos como una utility de agua y energía, y en la parte de energía para las renovables, América Latina tiene en general una matriz energética muy importante, histórica, de hidroeléctrica, que otros mercados no la tienen, y eso es un punto muy importante, porque las renovables que llamamos, sobre todo cuando hablamos de solar, eólico, hasta ahora pues son energías intermitentes, y para la región necesitas una estabilidad con potencia, con base de energía. Ahí tienes América Latina con la base de hidro, tienes un crecimiento a día de hoy con la solar fotovoltaica, la eólica, tienes también geotermia, donde principalmente son energías sin duda las más baratas a día de hoy, con el megavatio hora más barato, pero uno de los retos, yo diría que dos retos. El reto para mí, en este caso como desarrollador, como inversor en renovables, no está en invertir en renovables, que también, pero eso es muy rápido, y por supuesto que hay tiempo de aquí al 2050 para acelerarlo. El reto sobre todo es que América Latina tiene un crecimiento en la demanda energética, a diferencia, por ejemplo, de Europa, que decrece la demanda. En América Latina crece la demanda casi al 5% anual. Entonces, hay que sustituir la generación, la matriz energética contaminante, y hacerla por renovables mucho más rentables en cuanto a precio, pues más competitivo. Pero sobre todo está, uno, en el almacenamiento de la energía, poder tener capacidad de gestionar esa energía. Ahora ya están bajando, nosotros ahora hace unos días hemos cerrado, por ejemplo, en el Ecuador, y lo estamos haciendo también en Chile, lo estamos haciendo en México, generación renovable con almacenamiento. Han bajado mucho los costes, y ahora es una gran oportunidad de gestionar esa renovable que antes era intermitente y poder gestionarla. Pero todavía otro reto mayor es la transmisión de energía y la distribución, las redes de distribuir y transmitir esa energía. Ese que pienso yo que es el principal reto para llegar a ese 85% que usted habla de aquí al 2050. Y para eso obviamente se necesita la inversión. El grupo en el que hace la presidencia ejecutiva, el Cox Group, está interesado en seguir invirtiendo, no solamente en el mundo, pero la mayor parte de la inversión en América Latina. ¿Cómo es que Cox Group está viendo a la región? ¿Y cuánto podríamos hablar de esos montos de inversión? Dando cifras, estamos prácticamente en la mayoría de países de América Latina. Recientemente en el board estratégico de la semana pasada definimos que íbamos a ser más cautos en otras regiones y concentrarnos, confiamos en América Latina, en una alianza como la que hoy hemos firmado, un acuerdo, un inicio para poder hacer cosas más grandes. Es decir, nos sentimos muy cómodos, conocemos bien la región, conocemos las necesidades que tiene, y a nivel global tenemos, de las 11.000 personas que tenemos en el grupo, casi 8.000 están en América Latina. Es decir, por nosotros, tanto en las capacidades que tenemos, en tanto humanas, de conocimientos, la región se ha convertido en el mercado estratégico para nosotros. Más del 80% de nuestra inversión de 3.200 millones de dólares que tenemos de CAPEX de aquí al 2028 en nuestro plan estratégico, casi el 80%, o algo más del 80%, va a estar en América Latina. Que confiamos mucho, y con aliados como CAF esperamos que poder llegar a eso, incluso adelantarlo.
Antonio, esto manda un mensaje muy claro a los inversionistas en general. ¿Por qué invertir en esto, en energías renovables, en agua, sobre todo en una región que tiene muchas fuentes hídricas, pero cuya población todavía tiene serias deficiencias en el agua potable, en el acceso al agua potable, el acceso también a la sanidad, entonces al tema sanitario de aguas? Entonces, ¿cuál puede ser ese mensaje a los inversionistas que se desprende también de esta firma entre CAF y Cox Group? Yo creo que en verdad debemos mandar un mensaje a los inversionistas, pero también a los gobiernos. Una cuestión básica que tenemos en agua, pero también, como mencionaba Enrique, en energía, es la capacidad de planificación y entrega de las autoridades públicas responsables por los distintos segmentos. En el caso de agua, yo creo que es el momento de empezar a profundizar la implementación de modelos de asociación público-privada para proveer el acceso a agua, porque en las regiones metropolitanas la ecuación financiera no es tan complicada. Entonces yo creo que los gobiernos deben concentrarse bastante en hacer el provimiento en las áreas que no son densamente ocupadas, porque ahí los desafíos son más grandes, es más difícil el capital privado, y recorrer asociaciones público-privadas, especialmente en zonas metropolitanas, donde incluso se puede tener más eficiencia con reducción de pérdidas, etc. Y el tema que tocó Enrique, del tema de los grids, es un tema central. También ahí creo que mucha atención a planificación, porque no basta tener una generación muy limpia, es necesario tener una transmisión eficiente y amplia, y la distribución también. ¿Y por qué no pensar más allá un poquito la integración energética? Yo creo que es un eje importante para la región y quizás podemos avanzar de los intercambios que hay hoy entre distintos países para un mercado, o por lo menos submercados regionales, donde se pueda tener una organización más amplia, una escala más amplia y una invitación más efectiva al sector privado. ¿Y cómo se puede hacer la medición del impacto de todas estas inversiones, de estos financiamientos? ¿Cómo se pueden contar a la gente, que se hagan explícitos a las personas? Bien, la mensuración de estos impactos, hay distintas fórmulas para hacerlo, pero creo que al fin del día lo que cuenta es que la gente se sienta atendida. Nosotros podemos manejar números, podemos mostrar un montón de cosas, pero lo que va a contar al fin del día es la gente atendida y la gente contenta. Absolutamente de acuerdo, es abrir el grifo y que salga agua potable. Es que el agua no se vaya, es que la energía no se te corte si la tienes, y son parte de los desafíos que tenemos en nuestra región. Yo hablo en cuanto a visión del desarrollo, un desarrollo sostenible de nuestra región, y queremos llegar a ello. Hay lugares donde hay muchos recursos hídricos, otros en los que encuentras es agua de mar. Por eso también la importancia de todo el tema de la inversión en las desalinizadoras que también hace Cox Group. ¿Qué nos podrías hablar de esto, de cómo de esas diferencias que hay en América Latina? Bueno, al final América Latina es una región con una alta capacidad de obtener agua y tienen la materia prima. Muchas veces, y lo cuento como anécdota, hablan de, bueno, es que el agua está en el río, es gratis. No, ¿por qué me cobran por el agua? No, la gente no te cobra por el agua, te cobra por llevártela, y te cobran porque tengas la capacidad y la calidad. Y eso es lo que pasa en muchas zonas de América Latina, aparte de la distribución. Nosotros estamos no solo en desalinización, que nosotros ahí somos el principal grupo a nivel global. Hemos hecho ahora en Tahuila, en Abu Dhabi, hemos terminado la construcción de la desaladora más grande del mundo, casi 1 millón de metros cúbicos de agua al día. Eso da para unas 5 millones, 6 millones de personas todos los días. Entonces, una capital grande. Sí, sin duda. O varias ciudades. Sí, sin duda. Y eso mismo en Marruecos, en Agadir. Por lo tanto, ese conocimiento donde, incluso en zonas áridas en el norte de Marruecos, donde tenemos una desalinizadora de casi 400.000 metros cúbicos de agua, donde hay agua para el mercado de consumo humano y agua para regadío. Y fue un proyecto piloto con más de 30.000 hectáreas en el desierto, y esto lo estamos replicando ahora en diferentes zonas de América Latina, en zonas donde creas valor, creas una zona árida y de repente con una desalinizadora creas agua potable, por supuesto, y sobre todo lo que creas es agua para un sector de regadío donde creas inversión de largo plazo. Por lo tanto, la gente ya no emigra, sino la gente
llega y la gente viene de otras zonas para poder trabajar en empleo de calidad y largo plazo, poder tener agricultura de calidad en zonas de valor añadido. Eso, junto con la estructura de varias desaladoras en zonas donde sale mucho más costoso transportar el agua de una zona del país a una zona cercana al mar o tratar agua. Estos son varios de los proyectos que estamos desarrollando en diferentes mercados de América Latina. Y luego, por finalizar, en la parte que también estamos de distribución de agua, ya en la zona de las ciudades, en las zonas donde tratas el agua y das agua de calidad. Eso, lo decía ahora Antonio, y la parte de pérdidas de agua, la distribución y pérdidas, el estar concentrado en una ciudad, el poder invertir en infraestructura. Y para eso se necesita muchas veces la colaboración público-privada, se necesita una estrategia de largo plazo. Y por lo tanto, ahí creo que el sector, esa colaboración público-privada y siempre con la CAF, con esa visión y esa ayuda de poner a todos los jugadores en la mesa, es clave para el desarrollo de América Latina, sin duda. Y menciona, Enrique, un tema que es muy importante y es puntual, que es la calidad del empleo. El empleo que tiene una formalidad, que tiene una retribución justa, todos estos proyectos generan ese impacto y obviamente estamos hablando del empleo verde. Entonces ese es el otro mensaje que queda de esta firma, Antonio. Sin duda. Es absolutamente reconocido que la acción de empresas como Cox tiene un impacto no solamente en la transición energética, en el sentido energético de la cosa, pero en la transición del empleo para los empleos verdes. Y esto, por supuesto, es parte de la agenda de CAF y es parte que nos complace mucho en esta asociación en este momento. Ustedes hablaban de un gol al comienzo de esta relación con esta firma. Esperamos tener muchos más goles y emociones en este partido y cerrar con otros golazos. ¿Qué se puede esperar de esta relación entre Cox Group y CAF? Nosotros ya estamos hablando en iniciativas subsecuentes. Está muy importante tener en esta operación ya un proceso de conocimiento mutuo que creo que ya avanzó bastante y ahora estamos mirando en distintos países, distintos sectores, cómo podemos, a través de esta alianza, entregar la transición verde a Latinoamérica y el Caribe. Esos goles a favor en una tribuna, a favor del empresario, a favor de quien tiene el impacto inmediatamente y a favor de una sociedad que recibe un paso más para su desarrollo sostenible. ¿Qué esperar de la relación desde el sector privado? Yo creo que me siento y creo que esa cultura impregna en el empleo de la gente que trabaja en el Grupo Cox, que nos sentimos unos privilegiados por poder trabajar en una compañía donde creamos empleo de calidad. Las iniciativas privadas o público-privadas, donde trabajamos en agua, energía, dejas un impacto que a los años vuelves a ver el proyecto y te das cuenta de que has creado riqueza económica, social, medioambiental, en todos los sentidos. Entonces, esta colaboración donde para nosotros, que es una empresa joven, tenemos desde el 2014, 11 años que lleva la compañía, el poder ir viendo por países y ya te das dando cuenta de algunos proyectos que desarrollaste, que invertiste, pasas al tiempo y ves la calidad que has creado en todos los sectores 360, eso, donde creas empleo, creas formación, creas riqueza económica, social, eso es clave. Y para un grupo como el nuestro sería muy difícil hacerlo sin el apoyo y la visión de CAF. La fuerza que tienen las regiones, cómo se desarrollan los proyectos, y luego estamos siempre el sector privado, que somos un granito de arena, pero entre todos juntos, con el eje basado en el paraguas de CAF, creo que será un partido que al final se seguirá ganando. El partido de la hispanoamericanidad, que ustedes muy bien saben ejercer. Señores, muchas gracias. Antonio Silvera, vicepresidente del sector privado de CAF, Banco de Desarrollo, gracias, de América Latina, gracias. Y Enrique Riquelme, también muchísimas gracias, el presidente ejecutivo de Cox Group. Muy amable. Muchas gracias. Ya regresamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas.
Mario Marcel es el ministro de Hacienda de Chile, ha estado aquí en el directorio CAF en Sevilla 2025. Con propósito, además, de la cuarta conferencia internacional para la financiación para el desarrollo. Ministro, gracias por estar aquí en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025, este espacio que aquí ha armado CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina, para conversar y tener estos diálogos de alto nivel. Muy amable. Bueno, muchas gracias por la invitación y felicitaciones por la iniciativa. Pues estamos aquí hablando precisamente de ese objetivo que es la financiación para el desarrollo, ministro, que obviamente está siendo insuficiente. Muchos dicen que se trata de una crisis y obviamente esto está enmarcado en un momento en el que el mundo de la inflación pues está en récord, los tipos de interés están elevadísimos, hay unos servicios de la deuda para muchísimos países pobres y en desarrollo, atender el cambio climático y los desastres costosísimos. ¿Cuáles pueden ser soluciones creativas para lograr más financiación y lograr cumplir esas metas de desarrollo sostenible en nuestra región? Bueno, el contexto global es desafiante, de eso no cabe duda. Muchas necesidades, metas, por un lado, y limitaciones de recursos tradicionales, las fuentes tradicionales de financiamiento, por el otro. Por lo tanto, este es un momento para pensar más creativamente y sobre todo apoyarse en buenas experiencias, buenas prácticas que también han ido surgiendo en el camino. Yo diría en esto, en primer lugar, creo que para lo que se ha discutido especialmente en el contexto de esta reunión, donde se habla muchas veces de crisis del sistema multilateral, parte de eso, de los elementos constitutivos de esa crisis que tienen que ver con esta separación entre donantes y borrowers, por un lado, en estas ideas de umbrales de desarrollo, de graduación de los países, de la dificultad para lograr soluciones más cooperativas. Creo que la CAF es un buen contraejemplo de todo eso, porque esta es una institución a la cual aportamos los países prestatarios, por un lado, participamos de sus decisiones, nadie tiene poder de veto, pero sin embargo la institución mantiene un rumbo claro en su orientación. Y por otro lado, al compartir la responsabilidad de mantener a la institución, de asegurar su buen rating financiero y por otro lado ser prestatarios de la misma, nos ayuda también a cuidar que la institución funcione bien. Así que creo que aquí hay algunos elementos de respuesta a esta discusión más global que hoy día tenemos en general respecto al financiamiento del desarrollo. Ahora, por supuesto, más allá de esto, hay muchos otros temas que tienen que ver con las fuentes privadas de financiamiento, con los prestatarios privados, por otro lado, y con las formas de movilizar más recursos a nivel nacional a partir de la capacidad para generar más espacio fiscal en los propios países emergentes. Y si se pudiera enumerar de una manera sencilla, ¿cuáles son esos puntos claves que cumplen todas estas instituciones financieras para el desarrollo, incluido CAF? Usted ha tenido una amplia experiencia en el Banco Interamericano de Desarrollo, ahora CAF se convierte en el principal banco de desarrollo de la región. ¿Cuáles podrían ser como esos puntos que son fundamentales de destacar, teniendo en cuenta, y lo decía el presidente de CAF, lo decía Antonio Guterres, también el secretario de la ONU, hay ya 500.000 de bancos de desarrollo en el mundo, pero cubren el 15% de la necesidad. Pero bueno, están haciendo un esfuerzo. ¿Cuáles son esos motivos de por qué vale la pena que existan y sigan creciendo los bancos de desarrollo? Sí, bueno, yo diría primero, hay una cuestión de acción colectiva, ¿cierto?, de la capacidad de empujar, ¿cierto?, el proceso de desarrollo en una cierta dirección, pero al mismo tiempo con apropiación de lo que se plantea. A ningún país se le impone el desarrollo. Los países tienen que ser capaces de alinear sus propias estrategias, definirlas, alinearlas y coordinarse con otros países y otras instituciones para llevarlas a cabo. Entonces, esa distinción tradicional entre donante y prestatario, creo que es una distinción que no ha ayudado históricamente al avance de estas instituciones, y yo creo que cuando uno cuando uno logra evitar esa separación, logra mucho más valor agregado.
Y luego el otro punto es la capacidad que tienen estos mecanismos de apoyo al desarrollo para apalancar más recursos. Cómo movilizar recursos que van más allá de su propia capacidad de préstamo. Y hoy día, si uno mira los flujos de financiamiento para los países emergentes en el mundo, lo que va a ver es que hay más recursos que provienen de inversionistas institucionales, o sea, fondos soberanos, fondos de pensiones, etcétera, que los propios organismos financieros multilaterales. Entonces, hay ahí un actor que ha ido ganando creciente presencia, que es un actor que ha demostrado que tiene también cierta jerarquía, ciertas prioridades. Son los inversionistas institucionales los que hoy día están demandando bonos verdes, los que demandan bonos temáticos, KPIs de temas de sostenibilidad. Entonces, hay ahí un mundo que hasta el momento ha estado un poco ajeno a esta discusión más global, pero que está jugando un papel muy importante y con el cual se puede apalancar mucho más recursos que los que provienen de las propias instituciones oficiales, por así decirlo. Ministro, Chile vuelve a la CAF después de décadas de no estar bajo la presidencia de Gabriel Boric, con un argumento fundamental: es estratégicamente importante para la economía. Se convierte en un miembro importante, un aportante muy importante, y en el directorio que sesionó aquí en Sevilla, uno de los fondos aprobados para la red, o de los proyectos aprobados para la red ferroviaria de Chile, 700 millones de dólares. ¿Por qué es importante contar con estos recursos y cuál es la visión que tienen ustedes sobre la ampliación de esta red ferroviaria? ¿Por qué es tan importante también para ese desarrollo sostenible de Chile? Bueno, en Chile el tema del transporte de pasajeros en particular, es un desafío importante, un desafío significativo, no solo dentro de los grandes núcleos urbanos, la región metropolitana de Santiago, etcétera, sino que también en sus alrededores. Entonces, la estrategia que ha seguido EFE ha sido desarrollar las redes de cercanías. Nosotros somos un país, como usted sabe, muy largo. Históricamente siempre se pensaba en ferrocarriles como uniendo ciudades que podían estar a 500 o 1000 kilómetros de distancia, pero eso no es muy poco viable económicamente. En cambio, desarrollar las redes de cercanías sí que lo es. Entonces, esa ha sido la estrategia que se ha seguido con mucho éxito, con mucha valoración de parte de la ciudadanía, y que es un proceso que continúa, y el préstamo de CAF para eso va a ser muy importante. ¿Qué impacto más allá de esto ha tenido ese regreso de Chile a CAF, que se le puede explicar a la gente? Bueno, yo diría dos cosas. Primero, para nosotros era importante participar en organismos regionales de desarrollo y de financiamiento. Hubo una época en que Chile se alejó de todas estas instituciones regionales, en la época de la dictadura. Eso comenzó a cambiar con la vuelta a la democracia. Ahí volvimos a vincularnos a CAF, pero todavía en una relación más distante. Eso fue a comienzos de los 2000, y ahora nos incorporamos como miembros plenos, con la idea de contribuir, ¿cierto?, al diálogo y al apoyo al desarrollo en la región. A mí me tocó, antes, estando como presidente del Banco Central, también incorporar a Chile a FLAR, al Fondo Latinoamericano de Reserva. Entonces, creo que como región tenemos que tener más capacidad de movilizar recursos en apoyo a nuestros países. Y en segundo lugar, como cliente, por así decirlo, lo que a nosotros nos interesa es el valor que se puede agregar en las operaciones que se hacen con los organismos multilaterales. O sea, Chile hoy día puede levantar fondos en los mercados a un costo menor que las tasas que aplica el BID, el Banco Mundial, la CAF. Pero si esas operaciones vienen con un valor agregado en términos de buenas prácticas, know-how, mantener la disciplina y la transparencia en la ejecución de un proyecto, todo eso es valor que se agrega a una operación que va más allá del financiamiento. Y eso es lo que hemos buscado precisamente con CAF. Por eso es que
lo hemos orientado a apoyar gobiernos regionales, a apoyar proyectos que tienen lógicas de redes, en las cuales hay otros actores involucrados. Es ahí donde nos ayuda mucho más allá del financiamiento de la institución. Claro, el financiamiento que es fundamental, y frente a eso esa idea de ir más allá o pensar más allá del Producto Interno Bruto para obtener financiación. ¿Cómo explicar esta idea? Bueno, yo hoy día en un seminario decía que cuando se desarrolló todo el sistema de cuentas nacionales, no alcanzó a secarse la tinta en los papers que lo propusieron cuando ya había gente que lo estaba criticando. Siempre cuando se trata de desarrollar una medición de la economía, bienestar económico, desarrollo, siempre hay muchas dimensiones que quedan fuera y nunca vamos a encontrar un indicador único que nos sintetice todos esos elementos. El tema es cuando esas mediciones que tienen esas limitaciones lo transformamos en un determinante que tiene una traducción operativa, por ejemplo, el acceso a determinadas formas de financiamiento. Y eso es lo que muchas veces complica las cosas. Para mí, en el caso de países de ingreso medio, lo que nos importa son los temas de valor agregado que comentábamos recién, la capacidad de generar más externalidades a partir de los proyectos y buscar mecanismos, por ejemplo, para diversificar riesgos, para elevar transparencia. O sea, siempre buscamos ese tipo de externalidades. Por eso nos interesa trabajar con la CAF y que la CAF desarrolle esos estándares también como institución. Pues le quiero agradecer muchísimo, ministro de Hacienda de Chile, Mario Marcel, por estas reflexiones que son tan importantes para todos los que están siguiendo este espacio Visiones del Desarrollo Sevilla 2025. Muy amable. Muy bien, muchas gracias. Ya regresamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Bienvenidos nuevamente a Visiones del Desarrollo Sevilla 2025 en la sección del directorio CAF del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Aprobó el banco un plan de 5.200 millones de dólares en 16 operaciones para ser aplicados en 10 países diferentes. Se van a destinar a diferentes proyectos como por ejemplo la infraestructura, la acción climática, el desarrollo humano, movilidad urbana y energética. En el directorio CAF, también reunido aquí en Sevilla, en paralelo con la cuarta conferencia del financiamiento para el desarrollo que se desarrolla en la misma ciudad, fueron aprobadas 3 operaciones por un monto de 750 millones de dólares en proyectos del sector privado por cuenta de las empresas que están en varios países de América Latina. Todas estas noticias nos hacen pensar que el financiamiento para el desarrollo es una gran alternativa. Sin embargo, no siempre llega y no siempre los fondos están a disposición. Por eso es muy importante hablar de todos estos desafíos y programas, sobre todo sostenibles, toda la importancia de animar al sector privado para ser parte de este gran proyecto, en este caso, para América Latina. Paloma Baena es directiva de la OCDE y del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, y profesora actual de la Facultad de Gobierno del Instituto Empresa del Yale University. Paloma, gracias por estar en esta sección de CAF, muy amable. Encantada de estar aquí, gracias. Bueno, ¿qué tan optimista es usted sobre el tema de la financiación para el desarrollo, tan importante el desarrollo sostenible que necesitamos en América Latina, obviamente en el mundo, pero en la región? Pues cuando te oía introducir la sección explicando los acuerdos que se han alcanzado en el marco del directorio, me renueva el optimismo, la verdad, sinceramente. Y lo primero que quiero hacer es felicitar a CAF porque está teniendo una trayectoria de crecimiento muy importante que no hace sino beneficiar a la región. Así que eso es lo primero. Sin embargo, creo que es una pequeña excepción,
porque la tendencia en este momento es una tendencia mucho más negativa. La OCDE sacó precisamente hace unos días, antes de esta conferencia en Sevilla, su análisis de la evolución de la ayuda oficial al desarrollo y ha descendido aproximadamente un 7% en el último año. Y esto viene derivado también de las presiones que estamos viendo discutirse ahora mismo en Europa, por ejemplo, con una fuerte tendencia de demanda de financiación hacia la defensa o demanda de financiación hacia adaptación de cambio climático propio o incluso de gestión de los flujos de inmigración que no dejan de aumentar también por el propio cambio climático. Y todo eso hace que se pueda quitar atención a la financiación al desarrollo. Por eso reuniones como esta en Sevilla son fundamentales y por eso las noticias de la financiación y de esos paquetes tan relevantes para la CAF y para la región a mí me llenan de optimismo, a pesar de que tenemos que ser muy conscientes de que el contexto no sopla a favor del desarrollo ni de la financiación al desarrollo y hay que empezar a demostrar ganas de cambio, ganas de reforma, muchos resultados y ahí el rol del sector privado también va a ser muy importante. ¿Y cuál pueden ser los argumentos para generar el atractivo en el sector privado para seguir invirtiendo en el desarrollo y el desarrollo sostenible? Hay un eje muy claro, obviamente, que es el de la transformación energética. En la región es fundamental, las cifras están dando, ha crecido unos años más que otros, pero se mantiene incluso aquí en CAF, se acaba de firmar también un contrato entre una energética grande, el Coast Group, con todo el sector CAF que atrae precisamente a los privados, al sector privado. ¿Cómo se puede argumentar a favor? ¿Por qué le conviene a un inversionista privado poner sus dineros e invertir en todo el tema del desarrollo sostenible? Bueno, yo creo que hemos venido hablando del rol del sector privado desde hace muchos años, yo te diría décadas, porque llevo décadas en el mundo del desarrollo, ¿no? Y todavía no hemos sabido integrarlo plenamente. En Europa lo hemos intentado hacer a través de la Comisión Europea vía la regulación. Se ha hecho un esfuerzo enorme de regulación para que el sector privado canalice inversión hacia proyectos de transformación energética, de protección del medio ambiente, etcétera. Pero eso está resultando ahora mismo casi un freno a la participación del sector privado, ¿no? Por otro lado, hemos intentado vías como este proyecto que mencionabas ahora de participación conjunta y de financiación. Ahí es donde está el camino y yo creo que hay muchísimo que recorrer. Pero hablamos idiomas ligeramente diferentes, por no decir bastante diferentes, donde nosotros los bancos multilaterales o los actores de desarrollo vemos impacto, vemos cuestiones de desigualdad, vemos cuestiones de protección de valores incluso institucionales y democráticos. El sector privado necesita ver gestión de riesgo, necesita ver retorno y necesita ver estabilidad, necesita tiempos ágiles y ahí es donde tenemos que encontrar primero la fórmula de comunicarnos en esos términos y segundo quizá instrumentos que permitan acercarnos más a ese mundo, porque hay capital, hay recursos y si no se está movilizando es porque no están los instrumentos adecuados para ello. Claro, y eso de los lenguajes es muy importante señalarlo porque mientras en Europa está ese propósito de aumentar la competitividad, está muy claro en el informe de Draghi, está muy claro también en la brújula de competitividad de la Comisión Europea, sí. Pero claro, esto tiene que ver con regulaciones y son muy fuertes. La Unión Europea también subsidia precisamente a todas esas empresas y a todos esos productores que hacen la economía verde, que generan una producción bastante limpia. Cuando vienen los productores de América Latina a ingresar en la Unión Europea empiezan a encontrarse, para unos son barreras, para otros son oportunidades, pero barreras las hay, sobre todo esos pequeños productores que, bueno, estamos en países que no han logrado los niveles de desarrollo que quisiéramos y tienen ya que dar ese salto. ¿Cómo acompañarles para lograrlo, para que la barrera se convierta en oportunidad? Bueno, yo creo que una de las ventajas de instituciones como la CAF es la posibilidad de acompañar dentro de un ámbito bastante amplio, es decir, desde capital a financiación mixta, a asistencia técnica. Indudablemente hay una parte de conocimiento, de acompañamiento que es necesario, pero fundamentalmente creo que ante los retos que tenemos, ante el gap de financiación que tenemos, que las cifras, como sabéis y como sabes, son alrededor de 4 billones al año. Estamos hablando de, sobre todo, cómo movilizamos inversión y cómo la hacemos atractiva. Y yo creo que los medios para acompañar, para informar,
para después dar seguimiento a eso, los tenemos, porque la experiencia en acompañamiento técnico e incluso en simplificación regulatoria es muy amplia. Lo que nos hace falta es buscar esos grandes proyectos y movilizar el capital. Y ahí creo que hace falta pensar de una manera mucho más valiente y disruptiva. Ser capaces de acordar estándares que sean reconocibles entre diferentes instituciones, acortar tiempos. Algo que tiene muy bueno la CAF, que pocas instituciones tienen, es que tiene una silla permanente para el sector privado. Ese tipo de diálogo, no solo a la hora de financiar, sino desde el momento de diseño, es lo que necesitamos para que se sientan parte de este proceso. Sí, fundamental, porque ese productor de América Latina o quien viene de Europa a invertir en América Latina y pretende exportar hacia Europa, bueno, se puede encontrar con un CBAM que ya está en proceso de aplicación, que entrará en los próximos 2 años, básicamente, a pagar por todo ese impacto del carbono. Está todo el Pacto Verde, y qué bueno conjugarlo. Y qué bueno también tener posibilidades creativas como de cambiar deuda por clima. Total. Son parte de las formas creativas. Cómo llegar definitivamente y promover en positivo. Pues estos ejemplos que dices para mí son fundamentales, porque si algo hemos visto también, y esto es algo que yo discuto mucho con mis alumnos, es que son escenarios de win-win. O sea, no es un escenario en el que debemos hacer esto porque es lo correcto o porque nos lo pide la regulación. Es que la evolución del Producto Interior Bruto y si miramos las inversiones y el retorno de las inversiones en materia, por ejemplo, de electrificación, en materia de adaptación al cambio, pero también de otro tipo de energía sostenible y renovable, es tremendo. Y, por tanto, estamos hablando de escenarios en los que no solo estamos mitigando costes, estamos agregando a la economía, porque estamos generando nuevas fuentes de riqueza, lo mismo que está pasando en el campo de la inteligencia artificial, ¿no? Yo creo que la teoría la conocemos y la cuestión es cómo lo agilizamos. Los mecanismos de poner precio al carbono es uno. Las garantías de riesgo es otro, donde en América Latina creo que hay mucho espacio para crecer, y eso hace que el sector privado tenga un incentivo para mitigar la inestabilidad con la que se encuentra y con la que no está cómodo, porque tampoco se lo toleran sus inversores, ¿no? Mecanismos donde hay una rendición de cuentas y un diálogo desde el inicio, insisto, no a la hora de buscar financiación solo, sino a la hora de planificar pues por sectores, por países. Yo creo que hay apertura, hay interés, hay apetito, y es el momento, volvemos al inicio de la conversación, donde mientras escasean los fondos, mientras Estados Unidos, el mayor donante, está poniendo barreras a continuar su participación en el ámbito multilateral, tenemos que ser creativos y reinventarnos. El hecho de que se empiece a exigir más gasto en defensa, ese 5% de los miembros de la OTAN, ¿reduce la posibilidad de que se invierta más en desarrollo? Sí. ¿O son compatibles? No, yo creo que tenemos que ser muy realistas. Un 5% de Producto Interior Bruto es un presupuesto que equivale al gasto en salud, al gasto en educación. Es una decisión muy difícil para los países de adoptar. Es cierto que es una decisión que se ha tomado de forma escalonada y que hasta el año 2035 no se va a completar, pero hay países como España que ya han manifestado que no pueden afrontar eso sin dejar en detrimento prioridades, entre las que, por cierto, incluye la financiación al desarrollo. El presidente del Gobierno hoy mismo ha firmado el compromiso de España, no solo con mantener la financiación, sino con aumentarla. Pero eso tiene una consecuencia, y es que no podemos o no se puede comprometer el país a ese aumento hoy por hoy. Y, por tanto, tenemos que buscar financiación complementaria y financiación que nos permita afrontar la realidad de que el contexto actual sí requiere que incrementemos nuestro gasto en defensa, desafortunadamente, pero no a expensas de crear nuevos riesgos para la seguridad internacional, porque al igual que hablábamos antes, la inversión, por ejemplo, en desarrollo sostenible genera crecimiento económico. La falta de atención a la seguridad y a la estabilidad del mundo genera también problemas adicionales, desigualdad, riesgos políticos, etcétera, que van en detrimento también del crecimiento económico. O sea que tenemos que buscar la forma de compaginar la realidad actual
con la necesidad de mantener el compromiso de ayuda al desarrollo, que además lo que nos ayuda es también a los riesgos geopolíticos, ¿no? Pues le agradecemos mucho a Paloma Baena, es directiva de OCDE y del Banco Interamericano de Desarrollo. Muchísimas gracias. Ha sido un placer, muchas gracias. Y a todos ustedes, nos vemos en nuestra próxima sección de Visiones del Desarrollo Sevilla 2025.